Grande eres, Padre. Misericordioso eres tú, Señor. Gracias por amarnos tanto, mi Dios. Solamente por ti estamos en este lugar, adorándote, dando las gracias, Señor, por la vida, porque tú nos has permitido, Señor, respirar un día más de vida, mi Dios. Muchísimas gracias, Padre, en esta mañana. Señor, ilumínanos con tu palabra. Señor, abre nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestros corazones para entender, mi Dios. Amado Padre Celestial, dejamos en tus manos este tiempo. Espíritu Santo, utilízame como un instrumento tuyo, mi Dios. Muchas gracias, papá. En nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Bueno, gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor me ha dado de compartir la palabra de Dios. Gracias, Pastor Antonio. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios en Nehemías capítulo 5. Nehemías capítulo 5, verso 1 en adelante. Algunos creo que desde niños han sido cristianos, mientras que otros hemos llegado ya en edad de soltero o cuando ya somos mayores. Se escuchaba hablar de la iglesia en las comunidades. Decían: la iglesia Génesis se reúnen solamente personas de poder económico. ¿Se escuchaba? Y yo decía, entonces allá no puedo entrar, no cabemos ahí. Y luego, con el pasar del tiempo, se escuchaba que la iglesia Génesis recibe toda clase de personas. Solo reciben a los pecadores, a los que llevan mala vida. A ellos reciben. Y así ustedes también van a escuchar los comentarios que hacen en las comunidades. No solamente en las comunidades, también en las ciudades, ¿no es cierto? Sus vecinos. Pero últimamente se ha escuchado que en la iglesia Génesis les trata mal a los trabajadores. Porque aquí en la iglesia hay empleadores y también hay empleados, ¿verdad? ¿Dios hablará acerca de este punto? Sí, claro que sí. Les invito en Nehemías capítulo 5, verso 1 en adelante.
Ya tienen, hermanos, Nehemías capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Verso 4. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Verso 5. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. He aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Qué tremendo lo que está diciendo Nehemías, ¿verdad? Haciendo un poco de historia, ¿por qué hay diferencias de clases sociales? ¿Por qué unos son ricos y otros son pobres trabajadores? Si Dios creó en igualdad de condición a todos. Ustedes saben, ¿verdad?, cuando estaba construyendo Torre de Babel. ¿Se acuerdan, no es cierto? Era porque la gente va ganando, digamos, un espacio de poder. O sea, los líderes son los que buscan. Pero Dios no quería, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Le dividió por medio de lenguas y terminó. Ahora, para recordar, en 1 de Samuel capítulo 8, verso 11, para recordar. Vamos a ver. En 1 de Samuel capítulo 8, verso 11, dice: dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente del caballo, para que corra delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y siguen sus mieses, y hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Y tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará la mujer de vuestras tierras y de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Cuando revisamos la historia, vemos cuándo surgen estas diferencias: cuando aparece el gobierno, el sistema político. Ahí es lo que ya dice cuando llega a ser gobernador, porque todos eran iguales. ¿Se acuerdan cuando salieron de la tierra de Egipto? Todos eran iguales. En las mismas condiciones llegaron a Canaán. Pero ¿qué es lo que pasó cuando surge el reinado? Y ahí empieza a reclutar a las personas para que unos sean administradores, otros sean siervos, otros sean cocineras. Eso es lo que está pasando en tiempo de Saúl. Mire cómo va surgiendo este aparato estatal.
Le conocemos como aparato estatal, lo que trabaja en el sector público, los militares, todo del sector público. Ustedes ya entienden, ¿no es cierto? Entonces ahí es lo que unos empiezan a aprovecharse, a cobrar los impuestos, mientras que el pueblo tenía que trabajar para pagar los impuestos. Y la palabra de Dios enseña lo que está diciendo en Nehemías capítulo 5. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había llevado de cautiverio a Babilonia? ¿No es cierto? Llevaron a cautiverio. Pero cuando llevaron a Babilonia, esos judíos regresaron después de 70 años. Regresan después de 70 años a Jerusalén y ellos vieron una oportunidad para negociar. ¿Qué vieron ellos? Cuando regresaron de otro país, igual que como ahora, cuando va a otro país es porque quiere superarse, ¿verdad? ¿No es cierto? Y cuando regresan, tienen sus recursos. De la misma manera, los judíos regresaron con recursos. ¿Pero qué vieron? Una oportunidad para aprovechar de los hermanos. Eso es lo que dice el problema y que aquí podemos revisar, es un problema interno. No es problema con los filisteos, con los fenicios, no es problema con los samaritanos, el problema son entre hermanos. Y eso es lo que sucede en la iglesia actualmente, el problema entre hermanos. Y eso es lo que me dice Nehemías. Entonces, dice, hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. El pueblo había quedado sin propiedades, porque dice que hubo hambre en esa tierra. Y como hubo hambre, ellos tenían que pedir prestado el dinero. Así es que dijeron a los que regresaron de Babilonia: necesito plata, por favor, ayúdeme, hermano. Bien, está bien, listo, yo te doy la plata, pero tú me entregas a cambio algo. Y tenían que entregar sus propiedades. Tenían que entregar sus bienes, tenían que entregar sus casas, hasta a sus hijos, porque no podían aguantar ese sistema opresor de los gobiernos, porque les explotaba al pueblo que paguen impuesto. Tenían que pagar impuesto local y impuesto al reinado, al imperio Persia. El pueblo estaba en crisis. Y eso es lo que aquí está enseñando. Dice, hubo gran clamor del pueblo y sus mujeres contra sus hermanos judíos. El reclamo era a la misma gente, a los mismos hermanos. Había problema en esa casa. Por lo que estaban aprovechando a la gente humilde. Y eso es lo que nos enseña ahora también, cómo estamos. Y por cierto, el tema de esta mañana, que no creo que no está, es la actitud del cristiano. ¿Cómo era la actitud
de los judíos. Cuando pedían algo de ayuda para salir de la crisis en lo que estaban viviendo, ellos vieron la oportunidad para aprovechar, para quitar sus casas, para quitar sus propiedades. Por eso dice, quienes decían nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos mucho, somos bastante del pueblo. Estamos en crisis económica. Hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Qué tremendo, ¿no? ¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegaron entre hermanos judíos a esclavizar a las personas? A aprovechar a las personas. Un problema interno en la iglesia. Por eso decía, en la iglesia hay empleadores, hay trabajadores. No estamos lejos de los hermanos judíos, porque en nuestras iglesias también sucede esta clase de maltratos. Porque hay hermanos que aprovechan a otras personas que están necesitadas, tienen necesidad de trabajar, pero gente hay aprovechadora. Y usted dirá, ¿por qué usted conoce de estos temas? El Señor me ha dado este trabajo. Y cuentan las personas que llegan. Dice, vea, esto pasa. En algunos casos le doy asesoría. Bueno, puedes irte a tal parte, a tal parte. O en algunos casos le digo, ¿sabe qué? ¿Por qué no conversas mejor de esta manera? Para que no estén en problema. Y algunos dicen, no, si es que quiere, le hacemos oír el audio que grabamos, cómo hablan los hermanos empleadores. Y no solamente hermanos, sino toda clase, porque yo trabajo, sean con cristianos, no cristianos, católicos, de diferentes clases. Y ellos cuentan. Pero yo no le voy a decir a ustedes el nombre. Claro. Entonces eso es lo que estaba sucediendo, un problema interno dentro del pueblo judío. Ese maltrato que estaban recibiendo estos esclavizados. ¿Se acuerdan que ellos eran de libre comercio? Digamos, a las personas era de compra-venta como animales. Le vendía, ¿cuánto vale este hermano? Vale $100. Bueno, toma, $100. Le compraban a los mismos hermanos. Estaban incumpliendo lo que Dios había mandado. El mandamiento que Dios le había dicho, ayudarás al prójimo. Si ves a un necesitado, a un hermano que necesita una ayuda de usted, usted debe ayudar. Eso es lo que Moisés le dijo al pueblo, lo que Moisés había recibido en el monte Sinaí. Pero ¿qué es lo que pasó? No cumplieron los mandamientos. No cumplieron. Porque decía, si tú le compras a un esclavo, está bien, hazle trabajar 6 años, pero en el 7º año dejarás libre. Y ya pagó la deuda. Como ya vemos cómo era, entregaron por el hambre. Para comprar un alimento tenía que entregar hasta sus hijos, hasta sus hijas. Trabajen 6 años. Y lo peor, que trabajaba en las mismas tierras que había dado. En las mismas tierras. De ellos mismos trabajaban para el otro.
Y después del séptimo año tenía que dar la libertad. Sin embargo, ellos no dieron no le liberaba, más bien volvían a vender a los mismos hermanos, vendiendo a otros. En 50 años ellos celebraban la fiesta del jubileo, tenían que devolver propiedades. Nada de eso sucedía. ¿Qué estaban haciendo? Incumpliendo el mandamiento de Dios. Entonces eso es lo que nos hace reflexionar ahora, analizar. Nosotros estamos como empleadores cumpliendo con la normativa, lo que dice la ley, que trabaje 6 días, descansa el domingo para que venga al culto. ¿Estamos cumpliendo? El no cumplir con nuestros trabajadores, eso es pecado social. No solamente ir al Paucar es pecado, porque eso también es pecado. El pecado social que Dios le condena. Sí, Dios le condena. No solamente el hecho de que yo haya fallado delante de Dios. Solo nosotros hablamos del pecado personal, lo que a mí me pasa, lo que yo le hago. Solo eso tenemos en nuestra mente. Y nos olvidamos que maltratar a la persona, eso es un pecado social. Condenado por la palabra de Dios. Y usted estará pensando, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si cada vez revisamos en la palabra de Dios donde dice que la palabra de Dios es útil para corregir. Entonces, si estamos actuando de esa manera, tenemos que aprender a corregir. Analizar, cada uno debemos revisarnos en dónde estamos fallando. ¿Estoy fallando? Porque ellos son los que califican mejor nuestra vida cristiana. Ellos son los que dicen cómo es la actitud de cada uno de nosotros. Están viendo cómo actúa. Conversando, dice, vea, ¿sabe qué? Dicen, los no cristianos son los que tratan mejor. Los cristianos tratan mal. ¿Y por qué? Cuando uno está trabajando, dice, en esa casa, ellos saben, ¿no es cierto? Dice, está preparando una buena comida, dice, con carne, un sabor agradable. Pero al momento de regalar, nos regala una boda, dice, mientras ellos comen lo bueno, lo grande. ¿Sí? Entonces dicen, es mejor trabajar con los no cristianos porque ellos son los que hasta el trago me regalan. O sea, comparte todo. Pero los hermanos, ¿qué está pasando? ¿Será que los trabajadores están viendo a Cristo en nuestras vidas? ¿Será que nosotros estamos predicando a ellos, a Jesucristo, al resucitado? ¿Qué estamos haciendo? Si ellos son los que califican mejor si usted es cristiano o no es cristiano. Aquí podemos estar todos hermanitos en la iglesia. Pero cuando toca nuestra economía, ahí es lo que sacamos nuestro verdadero yo, ¿no es cierto? Conocen las personas cómo somos. Algunos tal vez estarán ofendidos. No se sientan ofendidos, hermanos, porque la palabra de Dios debe desacomodarnos. Justamente el Evangelio es para eso. Donde estamos cómodos, donde no queremos que no nos diga nadie,
nada. Pero la palabra debe tocar, debe sacudirnos para ir corrigiendo en dónde estoy fallando, en qué estamos fallando. Dice, había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Habían entregado todos los bienes, dice, ¿no es cierto? Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora, bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. De aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas están ya y no tenemos posibilidad de rescatarla, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros, dice. El problema era grave, ¿no es cierto?, entre hermanos. Entonces es un problema interno, un problema que sucede en la iglesia actualmente también. Es que sabe decir, es que aquí somos hermanitos. Pero cuando le dice, cuando se trata de ayudar, no, ellos no son hermanos. No, pues no es familia. Entonces, ¿por qué estamos diciendo somos hermanos? Ahora no se irán a despedir a sus trabajadores, porque eso es lo peor. Porque Dios le dijo, ayudarás al hermano, sacarás de la pobreza. Había prestado dinero, ¿no es cierto? ¿Qué estaban haciendo? Cobrando intereses demasiados altos. 50% de interés. ¿De dónde van a pagar? Por eso es lo que Nehemías le dice, le llama al pueblo, hace una asamblea a decirle. Si revisamos en el versículo, revisamos en el versículo 6 dice, y me enojé. Nehemías dice, yo me enojé. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esta gente entre hermanos sacando, explotando a los hermanos mismos? ¿Cómo es posible? Eso no puede ser así. Y eso es lo que dice, y me enojé en gran manera cuando oí el clamor. La gente ahí estaba ya, digamos, demasiado molesto. Y como ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Revisan el verso 1, eran las mujeres. Las mujeres son los que conocen, ¿no es cierto?, las necesidades. ¿Qué es lo que hace falta en la casa? ¿Qué es lo que necesitan? Entonces las mujeres son los que estaban adelante. Bueno, en todas partes a las mujeres les vemos en primera fila, ¿no? ¿No es cierto? Cuando hay huelga, ¿quiénes están en la primera fila? Son las mujeres. Los hombres estamos por atrás. ¿No es cierto? Ya, entonces estas mujeres son los que, las mujeres reclamaron a Nehemías. Usted puede volver a la casa y revisar lo que está diciendo. Nehemías dice, no cobrar los intereses, dice. Él propone, ya, entonces no cobren intereses, hermanos, porque Nehemías también dice, yo también compré a los esclavos a Babilonia, ¿no es cierto? Lo que había vendido. Yo compré, presté dinero, pero yo no cobro intereses.
Él dijo, yo no cobro interés. Yo compré a los hermanos que estaban vendidos a otras naciones extranjeras, pero yo di libertad para que ellos sean libres. Eso es lo que dijo Nehemías. Tiene que ser libre, Dios. Devuelvan las propiedades, condonen las deudas a los hermanos. Pero no estarán interpretando, pido préstamo y ya voy a decir al hermano que le condone la deuda. Hermanita, buenos días a todos. Siempre les saludo en presencia de Cristo Jesús. Por favor, necesitamos a la hermanita Graciela Quilombango de urgencia en la secretaría, por favor. ¿Se escucharon? Ya, ¿dónde nos quedamos? Ya nos perdimos. Le decía que no estarán pensando que condonen el préstamo. Los intereses, lo que dijo, que condonen, no cobren, porque usted conoce que hay un hermano necesitado que quiere salir de la crisis. Usted debe ayudar, dice, pero no cobrar interés. No está diciendo que no pague el préstamo. Está diciendo que cuando ya salga de la crisis, pagará el capital. Pero no lo explotes, dice, cobrando intereses, como lo hacían. Pero por lo general eso es lo que la gente les gusta en la actualidad también, que le preste y a cobrar unos 50%. Ahí sí le presto, si no, nada. Entonces aquí Nehemías dice que hay que ayudarle a los hermanos, pero que salga de la crisis, que se supere. Devuelvan las propiedades, dijo, ¿no es cierto? Devuelvan las propiedades, devuelva el derecho. Lo que está diciendo es cumplir con las obligaciones que las leyes existen. No explotar a nuestros hermanos mismos. Si usted es empleador, no explotemos. Tratemos de ser legales. Por eso el apóstol Pablo dijo, y no solamente había este problema en tiempo de Saúl, de tiempo de Nehemías, también hubo en tiempo de Jesús, tiempo de Pablo. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, es justamente para corregir los errores que había entre trabajadores y los empleadores. Hubo problema, por eso en Efesios capítulo 6, verso 5 al 9 le dice: vea, trabajador, no sea así con los patrones, sea obediente, demuestre integridad, sea humilde. También habla no solamente a los empleadores, también le dice, Pablo le corrige, a los dos lados está diciendo que no roben. Trabajen, dice, ¿no es cierto? Trabajen. Aunque el dueño no esté viendo, usted debe cumplir con las obligaciones. Pero hay a veces gente que aprovecha cuando no está viendo. Sí.
Ahora ya no me invita, una microempresa me invitaba a todos los lunes a hablar de la palabra de Dios. Y el dueño, digamos, el dueño cuando hablaba a favor de él, contento, sí, así, deme diciendo, así, dígale, contento. Pero cuando le tocaba la parte, la dura, ahí sí no le quería escuchar ya. Las obligaciones del patrono no les gusta, pero sí que le diga a los trabajadores. Y eso es lo que Pablo también enseña en Efesios, que debe tratar como tú quieres buenos resultados, asimismo tu actitud debe ser igual, dice en el versículo 9 de Efesios 6. Así como tú exiges al trabajador, tú debes ser primero así, cumplir. En Colosenses capítulo 4, verso 1 dice, así como exigen los trabajadores, ustedes también sean justos y rectos, dice. Justos y rectos. Si estamos fallando en esta parte, yo no sé quiénes están fallando o quiénes no estamos fallando, yo no sé, podemos estar fallando todos. Dios nomás conoce a cada uno de nosotros. Nuestros corazones, cómo están, cómo estamos tratando a las personas. Él conoce. Pero ¿sabe qué dijo Jesús? A Nicodemo le dijo, tienes que volver a nacer para poner en práctica los principios de la palabra de Dios, para cumplir lo que la ley dice, porque la ley de Dios es superior a la normativa laboral. Si quieres volver, dice, a cumplir todo, ser recto como la palabra de Dios, dice, tienes que volver a nacer. A conocer a Cristo, para que la gente conozca cómo es nuestro carácter en nuestras relaciones. Jesús dijo, traten a los demás como les gustaría que les tratara a ustedes. Traten a los demás como les gustaría que le tratarían a ustedes, dice. Somos hombres, somos humanos, ¿no es cierto?, con nuestras debilidades en cada área de nuestras vidas. Ñuqanchik fallanchillami, ¿no es cierto?, como humanos. Na perfecto kayta ushanchichu. Na entendishpa payaleringasami. Se manda Jesús nirka y Nicodemo taka. Tienes que volver a nacer. Solamente un nuevo nacimiento anjami kutin arreglas pareringa, ¿no es cierto? Ima bebe fallajune, ima pita desviajune. Porque la vida espiritual no está separada de la vida laboral. No está separado. Así es que tratemos de mejorar nuestras relaciones con ellos. Yo sé que es duro. Yo sé que es duro. Debemos analizar para no quedar mal con ellos, porque ellos son los que califican mejor nuestra vida cristiana. Si ellos ven en usted a Cristo, si ellos miran cómo nosotros predicamos a Cristo, ellos vendrán seguirán nuestras huellas, seguirán nuestras pisadas, porque Él también quiere ser igual como servidor de Cristo. Y eso es lo que debemos meditarnos cada uno de nosotros.
Si la palabra de Dios tocó en su corazón, en su vida, es porque está sacudiendo el evangelio para poder ir cambiando, para ir corrigiendo. Así es que, hermanos, no me miren con mala cara. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Dios les bendiga.